ya estamos en vivo ya. Entonces aquí estamos, como lo prometido es deuda, vamos a hablar esta tarde sobre Transmilenio por la carrera séptima. Entonces aquí me está acompañando Andrés Villamizar. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar acá. Andrés es el director de la Fundación Azul Bogotá, fundación que defiende el modelo de ciudad de la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Y acá tenemos al docente investigador Carlos Carrillo. Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, María Fernanda. Feliz de estar acá. Es el primer programa, creo. Es el primer programa. Y estamos muy felices, así que por favor, ya que ustedes, los que estén conectados, quienes vayan a ver esto desde sus casas mucho más tarde, pues estamos abiertos a todas sus recomendaciones, porque aquí vamos a hablar de temas de ciudad, pero también de temas de país que nos interesan a todos. Entonces, bueno, yo sé que ustedes acaban de venir de un debate sobre la revocatoria del alcalde, sobre la posible revocatoria del mandato, porque ni siquiera es del alcalde. Entonces, bueno, sé que estuvo un poco acalorado el debate, como suelen ser ese tipo de encuentros, y más si se da en el Congreso de la República. Pero yo confío mucho en ustedes y sé que ustedes son muy capaces de dar un debate sin epítetos, sin calificativos, sin usted es petrista, usted es mamerto, usted es facho, usted es peñalosista o usted le pagan. Entonces vamos a demostrar acá, porque ayer cuando empezamos a anunciar que ustedes dos venían, varias personas dijeron no, pero es que eso se va a convertir en que si revocamos o no revocamos al alcalde. Y creo yo pues que este es el mejor momento para que nosotros le brindemos a la ciudadanía información vital sobre lo que es un proyecto tan importante para todos como el de la carrera séptima. Entonces, ¿qué les parece? Completamente de acuerdo. ¿Qué opinan? Absolutamente de acuerdo. Perfecto, entonces vamos a empezar. Yo creo que como todos ustedes saben y como se anunció justamente esta primera salida al aire, la carrera séptima o la carrera real es una de las avenidas más importantes de esta ciudad, en la cual todos nos encontramos. Definitivamente, yo no sé ustedes, pero a mí sí me pasa, que debe ser también porque he vivido toda mi vida muy cerca de la carrera séptima, de hecho un par de cuadras, que uno siempre busca la carrera séptima para caminar, ¿no? Como que nos sentimos más seguros, porque la carrera séptima de alguna manera es la vía de la ciudad en donde más usos del suelo se dan. Entonces acá estudiamos, acá está el sector financiero, por ejemplo, en donde nos encontramos. Acá pasa tanto la vida nocturna como la vida diurna de la ciudad. Entonces es por eso precisamente que estamos sentados acá. Empecemos un poquito a entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que la administración distrital de alguna manera le está proponiendo a la ciudad, ¿les parece? Y a partir de eso yo creo que podemos como aterrizar el debate para que la gente entienda cómo se va a componer este proyecto, cómo está compuesto este proyecto. Acá yo tengo a Mauricio Rico. Mauricio Rico es el director de la Fundación de Corpo Séptima, de la Corporación Corpo Séptima. Yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Por cierto, es profesor mío de la beca de liderazgo por Bogotá, del programa de liderazgo por Bogotá, y pues quisiera que lo oyéramos un poco para entender este proyecto. Entonces, Yara nos va a ayudar para que veamos las palabras acá de Mauricio. Cuando quieras. Bueno, para que vean que como estamos en medios digitales nos podemos... Con este proyecto vamos a mejorar las condiciones de transporte y de calidad de vida de cerca de 3 millones de personas que diariamente vienen al borde oriental de la ciudad, específicamente a las localidades de Chapinero y Usaquén, a trabajar, estudiar, a buscar servicios financieros, de salud y comerciales. Igualmente, con este proyecto vamos a reducir sustancialmente la cantidad de buses sobre el corredor de la carrera séptima. Vamos a pasar de 1.600 a 288, lo cual redundará en una mejor calidad urbanoambiental para el corredor, para los usuarios del corredor y para los residentes de la carrera séptima. También se van a reducir los tiempos de viaje desde la calle 200 hasta el Museo Nacional
actualmente se gastan cerca de 2 horas en hora pico. Con este proyecto de Transmilenio por la carrera séptima vamos a estar en cerca de 40-50 minutos, lo cual es calidad de vida para estratos 1, 2 y 3, que son los mayores usuarios del sistema de transporte. Y finalmente, esta es una oportunidad de recuperar urbanamente el corredor de la carrera séptima. Creemos que este proyecto tiene que ir más allá de ser un proyecto de buses y estaciones, y es la oportunidad urbana de recuperar la calle real, la calle emblemática de la ciudad, a través de mejorar sus condiciones y recuperarlas desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de espacio público, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la movilidad, por supuesto. Bueno, entonces aquí ya ven lo que Mauricio nos quiere decir sobre el proyecto. La corporación Corpo Séptima lo que ha estado prestándole a la administración de alguna manera es un apoyo para, si se quiere, dar algunas recomendaciones sobre lo que debería hacerse en la carrera séptima. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que este proyecto, que iría desde la calle 32 hasta la calle 200, sobre obviamente toda la carrera séptima, tendría 21 estaciones, ¿cierto? Serían 20 kilómetros de Transmilenio en general, eso es lo que comprende, y además tendría, según la administración distrital, 10 kilómetros de ciclorruta. Entonces, sí. De la 100 para allá. De la 100 para allá, 100 kilómetros de ciclorruta, así es. Entonces, quisiera saber, Andrés, ¿sí o no Transmilenio por la carrera séptima? No, por supuesto que sí. Yo creo que aquí hay que entender este proyecto. Lo que tú has dicho es cierto, pero creo que le falta un elemento fundamental. Primero, la troncal completa es la troncal 17ª. Esa es una sola troncal de Transmilenio. Así fue contemplada en el plan maestro de Transmilenio desde un principio y así se ha debido contratar y ejecutar. Se ejecutó el pedazo de la 10ª y se postergó, se suspendió del proyecto ahí y nunca se completó del Museo Nacional en adelante. Entonces lo que tenemos es una troncal hecha hasta la mitad. Está hecha un pedazo de la troncal, que es la carrera 10ª, y ahora actualmente todo ese flujo de Transmilenio por la 10ª, como se acaba ahí y no continúa, debe en buena parte ser desviado y bajar a la Caracas, y obviamente contribuye a la sobresaturación del corredor de la Caracas actualmente. Entonces, una de las razones fundamentales es que son 26 kilómetros de troncal en total, contando la 10ª más la 7ª, desde donde comienza la troncal de la carrera 10ª hasta la calle 200, como tú mencionabas. ¿Qué se ha dicho? La principal y gran crítica contra este proyecto, que no cabe. El tema, la frase que oímos recurrentemente es: Transmilenio por la 7ª no cabe. Lo cierto es que hay un pedazo que es desde la calle 39 hasta la calle 100, que son solo 5 kilómetros de los 26, que es toda la troncal, que presentan este problema de vía angosta, problema de ancho de vía, que la administración propone solucionarlo comprando predios para hacer las estaciones y poder hacer los sobrepasos en esos puntos críticos donde haya que comprar predios para ampliar la vía. Eso es bien importante entenderlo, porque los principales beneficiarios de la troncal, si se completa y se hace, van a ser precisamente las personas de menos recursos, que viven en la periferia, que viven o muy al norte, San Cristóbal Norte, o muy al sur, y que actualmente tienen que padecer horas interminables de trancones, 2 horas, y los que están más molestos con el proyecto, donde se concentra buena parte de la oposición al proyecto, son precisamente las personas que son usuarios o residentes de la 7ª, entre la 39 y la 100, que son personas de las más adineradas, de las más pudientes de Bogotá, que manejan y controlan buena parte de la opinión. Y a mí, francamente, yo conozco a Carlos Carrillo como una persona defensora de los intereses de las personas, digamos, menos favorecidas. Me sorprende verlo oponerse a un proyecto que, creo yo, principalmente va a beneficiar a las personas que viven en la periferia, más al norte y más al sur, sobre este corredor oriental, y que actualmente son las que más tienen que padecer los trancones. Si no hacemos nada, la 7ª en ciertos tramos ya está colapsada y buena parte de este corredor va a colapsar. Y yo lo que no he escuchado a los opositores como Carlos, pero creo que hoy de pronto sea la oportunidad para hacerlo,
las alternativas, una alternativa viable, mejor. Yo me comprometo con la opinión pública. Si con argumentos y con hechos reales se demuestra que hay una mejor alternativa a Transmilenio por la séptima, incluyendo no hacer nada, que eso también es una alternativa, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión y a oponerme a Transmilenio por la séptima. Bueno, eso vamos a, mejor dicho, ¿cómo era que decía Santos cuando le dijo a Mocos? Lo voy a escribir en mármol, ¿no? Les voy a subir los impuestos, entonces puedo cambiar de opinión respecto a la Ahora el mármol es el video, queda grabado, queda para la posteridad. Entonces, Andrés, puedo cambiar de opinión respecto a la carrera séptima si me muestran una alternativa diferente y que sea viable. Que sea mejor y que sea viable. Entonces, cuéntanos, por favor, Carlos. Bueno, yo creo, y me perdona Andrés, pero el mejor Transmilenio por la séptima es el que no se hace. Aquí sí aplica esa famosa frase. Esa frase fue buena. Te voy a recordar siempre. Hacer Transmilenio por la séptima es un exabrupto. A mí me sorprende una cosa y me parece bueno que haya iniciado usted, Andrés, con esta intervención, porque usted repite lo mismo que repite la administración y es el discurso oficial de la alcaldía. Transmilenio, ojo a los que nos ven, por la séptima hay que hacerlo porque es que ya estaba planeado. Y eso ha sido un grave error de ustedes al tratar de convencer a la ciudadanía de hacer un proyecto tan controversial como este. No, es que porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque ya estaba planeado. Eso no es ningún tipo de argumento. El hecho de que estuviera planeado no quiere decir que sea correcto o que sea la mejor opción. Fue un proyecto que fue diseñado hace 10 años y que fue propuesto por la primera alcaldía de Peñalosa, que quería poner Transmilenio hasta Monserrate. Es que aquí lo que tenemos es a un alcalde que hoy regresa al poder después de 20 años, que tiene un proyecto personal, y eso hay que decirlo, de llenar todas las ciudades del mundo en desarrollo de Transmilenio. Y la única razón real por la que Enrique Peñalosa insiste en un proyecto como este, que es en términos políticos suicida, porque efectivamente se está oponiendo a personas que tienen acceso a los medios, a personas que son más pudientes. Esto hay que decirlo claramente, esto no sería una controversia si se hubiera hecho en otro corredor, pero en la séptima es controversial porque a las personas, vean, si ustedes hacen una marcha de 5.000 estudiantes de la Universidad Nacional, a los medios hay que decirlo, no les importa, no lo cubren, pero si se reúnen 30 vecinos de la séptima, a los medios sí les importa. Porque así es como funciona este país. Pero hay una cosa, y usted decía, pues con un tono bastante populista, creo yo, que es que en la séptima viven los ricos, que es que en la séptima vive la gente con más poder económico y que cómo los vamos a defender, que yo estoy defendiendo a los ricos. No, yo no estoy defendiendo a los ricos, yo estoy defendiendo el patrimonio de la ciudad. Porque es que así uno viva en Fontibón, o en Kennedy, o en Pereira, o en Cali, o en donde sea, la carrera séptima es un patrimonio de los colombianos. Todo lo importante ha pasado por acá. Y la séptima no me pueden decir que lo único que se merece es lo más barato, porque aquí el argumento de siempre para hacer troncales BRT es que son más baratas, y entre otras eso es mentira, porque no son más baratas. Hay opciones que tienen precios competitivos, como los metros ligeros, los tranvías, no son siempre más baratas. Nosotros tenemos un ejemplo en la 26, una troncal de $40 millones el kilómetro. Perdón por la interrupción, pero para que no se nos vaya todo lo que podemos hablar en este espacio, porque creo que habrá un momento donde hablemos de la financiación y qué tan viable es, qué es de lo que estás hablando justamente. Entonces yo creo que me gustaría, ya que ustedes están hablando sobre a quién beneficia y al final de cuentas para quién se gobierna y para quién se hace, si no es para la gente, entonces me gustaría que oyéramos a Sebastián Rojas. Sebastián hace parte del comité del comité de defensa de la carrera séptima que se ha organizado con los vecinos de esta avenida, ¿no? Sebastián Rojas Ricaute, por acá lo vamos a oír y ya nos va a ayudar otra vez, por favor, a acercar para que todos los que nos están viendo puedan. Soy miembro y vocero del Comité Ciudadano Defendamos la Séptima, en el que me organicé con cientos de vecinos de todas las edades, de todos los orígenes, que estamos molestos porque el alcalde no nos consultó y el consejo nos ignoró sobre nuestras preocupaciones de fondo alrededor de la movilidad de Bogotá y en especial de este corredor. Una troncal de Transmilenio por la séptima nos garantizará 10 años de caos en el borde oriental de la ciudad sin solucionar los problemas de fondo y convirtiendo la avenida séptima en una segunda avenida Caracas,
mientras agrava un problema de salud que existe por el uso del diésel, que es cancerígeno y que causa afecciones cardíacas graves. Va además a servir para la urbanización del norte de la sabana de Bogotá, que tiene un valor importante ambiental, y va a acabar con la ciclovía como la conocemos. Esta obra de Transmilenio va a servir para desaguar el tráfico que va a generar la construcción del metro elevado por la Caracas, y va a terminar siendo un sobrecosto a este proyecto que debe asumir la ciudad y todos los bogotanos que vamos a ser solidarios con esa deuda que asume Bogotá hoy. Por eso nosotros decimos no a una troncal de Transmilenio por la séptima y sí a un plan maestro de movilidad amigable con el ambiente, con los ciclistas y que tenga un metro subterráneo como componente estructurador y principal. Gracias, Yaro. Bueno, entonces ya escucharon a Sebastián Rojas, él, como les venía diciendo, hace parte del comité de vecinos de la carrera séptima que defienden mejor dicho, que están en contra de este proyecto. Y en definitiva, como les decíamos, como estos proyectos son para la gente, hay que contar con ellos. ¿Qué tienen para decir sobre lo que nos dice Sebastián? Dos cosas. Una, no conozco a Sebastián, no conozco la organización que él representa, pero lo que sé es que el distrito ha venido trabajando con la enorme mayoría de ciudadanos que se ha querido vincular al proyecto. Digamos, uno se puede vincular a este proyecto de dos formas y son dos enfoques, ambos respetables. Uno es decir, como ha dicho Carlos, como lo dijo antes de empezar, que esto es una defecio, que esto es un esperpento, que esto no puede ser posible, que esto no se puede hacer. Eso es una opción. Y la otra opción es tratar de sentarse con la administración para entregar críticas constructivas, para tratar de mejorar el proyecto, para hacer aportes, etc. El distrito ha tenido toda la voluntad y de hecho se han acogido más del 90% de las sugerencias de las organizaciones de vecinos que se han querido sentar con el distrito para hacer aportes. De la intervención de Carlos, yo no escuché nada referente a alternativas concretas, digamos, en abstracto. Porque ya vamos a hablar más adelante de alternativas como para no mezclar todo. Pero a mí me parece importante decir una cosa, y es que este comité de Defendamos la Séptima, que yo sí lo conozco y que ha asistido a reuniones y que me parece que están haciendo un trabajo estupendo, entre otras porque es de una base muy amplia. Entre otras porque cualquier tipo de organización que hagan los ciudadanos son válidas y son dignas de aplaudir, ¿no? Qué importante es que todos nos involucremos. Por supuesto, pero hay que decirlo que no siempre las asociaciones, digamos, de activismo de algún tipo son tan amplias como esta. Acá uno ve desde la señora que vive acá, que es ama de casa, que es no sé qué, hasta un escritor, un poeta, un ingeniero, en fin, son personas que están en todos los aspectos políticos y que están en contra de un proyecto que cualquier tipo de sentido común ve como inconveniente, y ahorita creo que ahondaremos en las razones de por qué es inconveniente. Me parece importante que usted, Andrés, traiga a colación estos talleres CREA y este esfuerzo que ha hecho la administración, porque es que justamente de ahí surgió este comité. Estas personas que hoy se llaman Defendamos la Séptima se conocieron en ese espacio que la alcaldía abrió. Yo les puedo decir dos cositas que están diciendo acá respecto a la participación de los ciudadanos, me parece importante tenerla en cuenta. Justamente Sebastián Rojas está escribiendo como un aporte a lo que estamos hablando. Dice, nunca escucharon nuestras preocupaciones de fondo, solo sobre asuntos cosméticos, y jamás fueron capaces de justificarnos por qué se escogió la solución de Transmilenio para la carrera séptima. Sergio Ramírez también nos habla de lo mismo y nos dice, la administración no escucha. Por ejemplo, muchos expertos les dijeron, la reserva Tomás van der Hamen es importantísima, pero al ser una opinión contraria a la administración no les sirve el concepto técnico. Obviamente no vamos a entrar a hablar sobre la reserva van der Hamen, aunque se conectan, ¿no? Y puede ser para otro tema, para otro espacio. Entonces, cuéntame. Mira, hay otra cosa importante que Sebastián se llama, el muchacho. Se llama Sebastián. Sebastián dijo, y es bastante paradójico también para mí escuchar eso. Algunas de las voces que se oponen al proyecto hablan del tema de la contaminación y del diésel, como si los buses que están circulando ahorita por la séptima fueran de hidrógeno o fueran eléctricos. La séptima está totalmente contaminada en este momento, tiene índices de contaminación altísimos, entre otros porque se mueven buses viejos, buses del mal llamado SITP provisional, buses que no tienen tecnologías limpias, pero sobre todo porque se mueven más de 2.500 buses hora sentido. Eso sí es una defecio, lo que tenemos actualmente. Entonces a mí me parece muy paradójico que muchas de estas voces
se rasgan las vestiduras por la contaminación que supuestamente traería la troncal de Transmilenio por la séptima y no por la situación actual. Lo que la troncal haría, si nos podemos empezar a enfocar en temas concretos y puntuales, es una reducción importantísima de la contaminación, porque serían 10 veces menos buses por hora sentido, primero que todo, movilizando igual número de pasajeros. Es que hay que comenzar por definir cosas muy claras. La séptima del corredor mueve más o menos 25.000 pasajeros hora sentido. La cifra clave cuando uno habla de transporte público y de un corredor de una ciudad es el número de pasajeros hora sentido. Entonces, si una troncal está moviendo, porque aquí estamos hablando de seres humanos de carne y hueso que tienen que, tienen que solucionar su problema de movilidad. Entonces, son 25.000 seres humanos que se mueven hora sentido por la séptima. Entonces, si yo quiero proponer, por ejemplo, un tranvía eléctrico por la séptima, pues yo tengo todo el derecho de proponerlo y puede ser muy bonito. Pero si yo veo que el tranvía que más mueve pasajeros en el mundo mueve 8.000 pasajeros hora sentido, y tengo que mover 25.000, pues el sistema no funciona, no es viable para este corredor, sin hablar de otro tema que ya es un poco más técnico y más aburrido, que es el sistema de transbordo, es decir, traer gente en Transmilenio por la décima y en la estación del museo bajar a todo el mundo de todos los buses y pasarlos al tranvía. Eso es como traer una arteria, una vena o una arteria del grosor de la aorta y pasarlo a una vena capilar. Sería muy bonito si pudiéramos más bien usar el Transmilenio para alimentar un metro, ¿no? Claro. Y no un metro como está planteado actualmente, y creo que va hasta la calle 72 porque redujeron el proyecto del metro elevado. Y tal parece o pareciera, esa es la sensación que me da a mí, yo no sé, Carlos me podrá decir, ahora la pregunta va para él. Tal parece que la administración distrital nos cambió un metro subterráneo, ¿no? Que llevaba más de 8 años. ¿Vamos a hablar también de metro? No vamos a hablar de metro, pero Son dos cosas que se tocan. Pero no, sí, todo se toca porque lo que les voy a preguntar es lo siguiente, como nos han cambiado digamos, el proyecto del metro, y se supone que nos dicen que era el metro subterráneo poco probable o poco viable de financiamiento. Pero ahora nos dicen que va hasta la calle 72, es decir, menos tramo, cubriría mucho menos, pero además saldría más costoso, no es como nos dijeron desde el principio. Pero la sensación que a mí me da, que vuelvo a eso de la sensación para que ustedes me digan qué les parece, es que está planteado de tal manera que es como si nos quisieran dar contentillo a los bogotanos, como tome su metro con tal de que me deje hacer a mí mi Transmilenio, porque pareciera que el Transmilenio lo que va a hacer es ser alimentado por el metro y no el Transmilenio alimentar el metro. ¿Qué tiene para decir sobre esto, Carlos? El Transmilenio de la séptima es indispensable para los planes de movilidad de Enrique Peñalosa. Mientras el Transmilenio de la séptima no esté andando y haya convertido a este corredor tan importante para la ciudad en una segunda Caracas, hasta que eso no pase, los problemas de movilidad no podrían ni siquiera empezar a tener una solución. Y no podrían empezar a tener una solución porque en Bogotá lo único que va a haber, en esa Bogotá que sueña Peñalosa, solamente va a haber Transmilenio. El Transmilenio de la Caracas está absolutamente colapsado y necesita una paralela. Esa paralela es la carrera séptima. Entonces, simplemente Peñalosa quiere convertir la séptima en una segunda Caracas para aliviar el problema del borde oriental. El borde oriental es todo un corredor, no solamente una calle. ¿Y cuánto tiempo aliviaría ese problema? El punto es que no funcionaría tampoco, porque ya que Andrés pone el ejemplo de las aortas, es simplemente eso. El borde oriental de Bogotá necesita un sistema de transporte de altísima capacidad, y eso no es nada más que un metro subterráneo pesado, no hay nada más. ¿Por qué subterráneo? Pues porque tiene que liberarse el espacio en la superficie, que es tal vez el bien más valioso que tiene una ciudad. ¿Y en qué consiste el modelo Transmilenio que falsamente el señor alcalde vende por el mundo como el santo grial de la movilidad? Hace todo lo contrario de lo que hace un metro subterráneo. En lugar de liberar ese espacio para que la sociedad se lo gaste en lo que quiera, lo que hace Transmilenio es monopolizar el espacio en superficie y entregárselos a unos amigos de Vargas Lleras, porque hay que decirlo. Entonces, monopolizamos el espacio y se lo entregamos a los dueños de los buses, que ya sabemos quiénes son los dueños de los buses y quiénes son los dueños de Recaudo Bogotá. Perdón, eso no... Entonces sí, ahí hay un modelo que es, en mi opinión, perverso, que es en lugar
de liberar la superficie, monopolizar. Y Peñalosa dice en El Mundo, no, es que esto es democracia en acción, porque yo le quito, y háganme el favor, escúchenme lo populista de este argumento. Puso un tweet sobre eso. No, él siempre lo ha dicho, y en TED, y en todas partes lo hace dice. 20 horas. Él dice, hay que quitarle espacio a los ricos que van en carro para dárselo a los pobres que van en bus. Pero es que él no le está dando el espacio a los pobres que van en bus, él le está dando el espacio a los amigos de Vargas Lleras, que son los dueños de los buses. Si me permite, quiero leer el tuit del alcalde Enrique Peñalosa, lo puso hace unas horas, hace 20 y tantas horas. Dice: Transmilenio séptima, bus con 200, más de 200 pasajeros, tiene derecho a más de 200 veces espacio en la vía que carro con uno. Es democracia elemental, que es democracia en acción. Andrés, ¿qué tiene para decir sobre eso? Miren, varias cosas. Uno, esto no lo dice solamente Enrique Peñalosa, lo dice cualquier persona que sepa de urbanismo, que sepa de transporte en el mundo. La única forma que una ciudad grande, moderna, es viable, cuando digo viable me refiero ambientalmente, me refiero en calidad de vida para los ciudadanos por el tiempo que toman los desplazamientos, es que tenga énfasis y haga su principal énfasis en moverse, o bien sea a pie en distancias muy cortas, en bicicleta, si se lo permite su salud y lo permite la topografía, etc., y el transporte público. Una ciudad basada en el uso del automóvil y del transporte del automóvil privado es inviable. Es inviable inclusive para sociedades inmensamente ricas como los Estados Unidos, que pueden hacer 20 o 30 veces más autopistas que nosotros. Inclusive, para no ir tan lejos, los mexicanos tienen mucha más plata que nosotros y tienen muchas más autopistas, y el tráfico en Ciudad de México está colapsado por el tema del automóvil privado. La única forma que una ciudad es viable es con el transporte público, y el transporte público tiene diferentes modalidades. Tiene metros subterráneos, metros elevados, buses de estilo BRT como Transmilenio, o transporte colectivo, que es lo que en Bogotá conocemos como el SITP. Pero todas son necesarias. Hoy, por ejemplo, hablábamos antes, no vamos a hablar de revocatoria, pero traigo esto a colaciones porque es sobre lo que estamos hablando. Carlos mostraba un mapa de la red de metros de Londres, que yo creo que si no es la más extensa, es de las más extensas del mundo. No es la más extensa, es la de Shanghai, es hoy la más extensa. Exacto, pero 20 años. Y durante muchos años fue la más extensa, fue Londres, y como usted señalaba en el debate, llevan mucho más de 100 años construyendo líneas de metro. 150. La mayoría de ellos subterráneo. ¿En el centro de la ciudad? Claro, en el subterráneo, en el centro toca, además, no hay otra alternativa. Entonces pasa lo siguiente: lo que no cuenta Carlos en esos debates es que aún en una ciudad como Londres, que lleva 100 y pico de años y que fue un imperio y pues que tuvo recursos que Bogotá lamentablemente nunca tendrá los que tiene Londres, capital de un imperio de alcance mundial, es que hoy, no estoy hablando hace 20 o hace 40 años, hoy el 50% de los viajes que se hacen en Londres en transporte público se hacen en bus. Es decir, ninguna ciudad del mundo puede, a punta de metros o de transporte público sobre rieles, llamémoslo así, eliminar los buses. Por supuesto. Las ciudades necesitan los buses, y no creo que nadie, ni Enrique Peñalosa, ni nadie que pretenda ser sensato, piensa que se puede hacer solamente buses en Bogotá, ni se puede hacer solamente Transmilenio o solamente metro. Andrés, se necesita combinar. Permítame aclarar un par de cosas, pero lo que pasa es que aquí es bien interesante ver cómo tratan de torcerle el pescuezo a los hechos. Londres tiene una extensísima red de metros, y por supuesto que hay un montón de buses, porque los buses son rutas muy cortas, además mucho más barato que el metro, que no llevan a la gente de un extremo al otro de la ciudad. Si usted quiere cruzar Londres en bus, tiene que cambiar de bus 4 veces. Nadie hace eso a menos de que sea muy pobre. Los buses son el sistema alimentador del metro. que era lo que les decía hace Así un momento. es como funciona. Carlos, en yo todas quisiera partes. primero hacer una aclaración acá, porque no sé, digamos, Felipe, se me perdió el comentario por acá, pero Felipe, no recuerdo el apellido, estaba diciendo que si la mediadora estaba tratando de llevar el debate hacia un lado, pero quiero hacer una claridad que lo hablamos ahorita fuera de cámaras, y es que los seres humanos no somos imparciales, y como es un espacio digital y completamente alternativo, lo que estamos tratando de hacer, yo voy a estar acá cada semana con ustedes, facilitando en diferentes formatos
diferentes temas de carácter nacional y de carácter local para Bogotá, pues, que nos competen a todos. Sin embargo, voy a estar opinando, habrá temas donde sabré un poco más y pues estaré mucho más interviniendo, pero en este caso pues quise facilitar este espacio. Entonces, yo quisiera decir algo, y es respecto a Andrés dijo hace un momento. A ver, Andrés, antes que nada quisiera decir que hay un miedo latente y es evidente, y en casi todos los argumentos de quienes se oponen, y yo me incluyo entre quienes se oponen al proyecto, es recurrente, y tenemos una experiencia que es la Avenida Caracas. Que está a 3 cuadras. Que está a 3 Sí, cuadras, sí, de ¿verdad? acuerdo. Hay deterioro del espacio. Hay unas estaciones que están completamente mal diseñadas, porque son estaciones donde no son estaciones desplazadas, donde tú no te encuentras con el que va hacia el otro lado de la ciudad, sino estás enfrentados, los que van de un lado con los que van del otro, por tanto no caben, y eso no permite, el mismo diseño no permite que haya un comportamiento adecuado de la gente. Porque es que vayan ustedes, no sé si ustedes conocen la estación del Museo Nacional, ¿lo conocen ustedes? Sí, por supuesto. En esa estación, como es más amplia, como tiene luz, como tiene incluso música de vez en cuando, como tiene sillas donde la gente se puede sentar, la gente puede hacer fila. En una estación común y corriente de la Avenida Caracas, por ejemplo, ustedes están, ¿ustedes en qué vinieron acá? Cuéntenme. Yo me vine por la séptima bus. Taxi le tocó volar porque estaba dictando clase. Yo venía en Transmilenio y me pasaron varias cosas interesantes sobre la seguridad y sobre otras cosas. Y bueno, Andrés siempre está muy cerca, ¿no? Sí, pero yo venía en centro, entonces me vine por la séptima bus. Ok, yo venía en Transmilenio, entonces uno, ¿qué es lo que está viendo en esas estaciones que están diseñadas de esa manera? Que la gente está aquí, cuidándose, no puede hacer la fila, De la está Caracas las puertas estamos abiertas de la Caracas. Pero, Carlos, antes de que hable, porque mi punto va a esto, Sí. Andrés, es ¿por qué meter más buses en la séptima? ¿Por qué decir Son muchos menos que nosotros... buses. Listo, ustedes dicen que Vale. menos, pero No, a la no. larga son más de los mismos. Cuando se subió en año y medio, desde que el alcalde llegó a gobernar Bogotá, subieron 200 pesos el pasaje. Sí. Y lo que sea, 200 una vez y 200 el otro. Entonces, lo que argumentó la administración distrital es que hacían un alza porque iban a mejorar la calidad. Y uno ve, y las estaciones son terribles, ¿no? No hay una mejoría evidente. Lo que sí es evidente es que el sistema colapsó y que ya no hay nada más que hacer, sino traer un verdadero sistema o un verdadero medio de transporte, un modo de transporte que sea realmente pesado, ¿no? Pero es que ¿quién ve al hijo feo? ¿por qué No. mejorar? ¿Por qué meter ¿Quién ve más al hijo buses? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Quién ve al hijo feo? Nadie. El hijo de Enrique Peñalosa es Eso es totalmente Transmilenio cierto, y es pero- no solamente su hijo, sino es su proyecto de vida. Venga, Carlos, Eso se pero- lo ha hecho pero- Carlos. pero- Eso es un argumento. Entonces, Antes les él quiero nunca otra ha sido vez. objetivo en Disculpe, evaluar Carlos. con seriedad. Pero los ustedes- Vamos a hablemos plantear, nosotros, voy a plantear nuevamente la pregunta. Sí. ¿Por qué traer más, así ustedes digan que en el corredor de la séptima van a haber menos buses? ¿Por qué comprar más BRT? ¿Por qué comprar más de estos buses Volvo? Si ni siquiera han sido capaces de darle a la ciudad el mejoramiento en la carrera, en la Caracas, digamos, con lo que ya hay no podemos, ¿cómo vamos a meterle más a esta ciudad? Bueno, mira, primero, hay dos preguntas, dos elementos de tu pregunta muy importantes. Uno, que se ha utilizado para satanizar o para meterle miedo a la gente frente al tema del Transmilenio por la séptima, y es el referente de la Caracas. Que está en 3 cuadras. Sí, que es muy cercano y es paralelo, digamos, va literalmente en paralelo al corredor de la séptima. Primero, muchos de los que nos están viendo, porque los que más consumen medios digitales son jóvenes, no vivieron la Caracas antes de Transmilenio. Pero si les parece terrible la Caracas ahorita, se los digo y se puede demostrar. La Caracas era infinitamente peor antes de Transmilenio. Transmilenio mejoró ostensiblemente la calidad de vida. Pero no por eso no puede estar No, por eso, mejor. vamos por partes, puede estar mucho mejor. Pero además, lo que se está haciendo, voy por partes porque son dos cosas, Mafe. Déjame, termino el punto. Uno es, se está haciendo una comparación que no es del todo válida. Es decir, Transmilenio por la séptima no va a ser un copy-paste, no va a ser una réplica de Transmilenio en la Caracas. Hay importantes diferencias que ahorita en el transcurso del debate las podemos analizar puntualmente, pero la más importante es que la Caracas tiene 2 carriles de Transmilenio, 2 carriles permanentes, y la séptima tendrá, especialmente en el tramo más crítico, que es el de la 39 a la 100, un solo carril de Transmilenio, 2 carriles exclusivos de carros y con espacio para adelantar donde hay las estaciones.
Entonces, no es una réplica. Lo segundo, muy importante, estamos comparando tecnología de fase 1 y 2 de Transmilenio, de hace 20 años, buses que están en condiciones deplorables y ¿Y lamentables. por qué no lo sacamos Sí, primero? entonces vamos despacio, vamos despacio. Escalonamiento tecnológico. El alcalde Parece Petro, un pato, pero camina como pero pato. vamos despacio, déjeme terminar. Hace Carlos, yo no cuatro, lo interrumpo. pero no es un pato. Yo no lo interrumpo. Tanto el alcalde Petro como el alcalde Peñalosa tienen una deuda con... Pues ya Petro no la pudo cumplir porque él ya salió. Pero todas las Y- administraciones tienen... No, pero me refiero. Puntualmente, Petro y Peñalosa han tenido... Petro y tiene Peñalosa una deuda con la ciudad, que es el escalonamiento tecnológico. el reemplazo de los buses de la reemplazo fase los 1 y buses 2. Entonces, por primero, buses eléctricos por buses o eléctricos o híbridos. o a gas, Así es. o como mínimo lo que los ciudadanos de Bogotá debemos exigir es diésel limpio, diésel Euro ¿Por 6. qué no empezamos por eso antes de pensar Claro, en traer claro. más Andrés, cosas? ¿por qué no nos explica por qué esta administración detuvo la licitación que dejó abierta la anterior, ya que usted está hablando de la licitación anterior? Porque cuando se fue la administración anterior, dejó una licitación abierta tarde. Porque era... Eso hay que se la decirlo. respondo. Es verdad, Se la respondo. yo Muy estaba sencillo. ahí, ¿Por qué? Porque La- yo la- escuché a Alexandra Rojas hablar de la y me pareció increíble. La administración anterior Yo soy abrió testigo una de eso. licitación para buses eléctricos exclusivamente. Sí. No. Y era inviable, era Era imposible para- Pero financieramente. yo ahí sí no lo daba. corrijo porque yo conozco esa licitación. Esa licitación no era para buses eléctricos. Esa licitación se acogía a lo que dice la ley y es que la licitación debe hacerse diseñada para que gane la tecnología más limpia. Así es. Y hablaba de Sea escalonamiento hidrógeno, claro, tecnológico. sea Claro, la pero más limpia, no decía Sí, la más tiene limpia que ser existe buses es eléctricos. eléctrica. Y Pero no es que la era... ley lo dice. Claro, pero es que no era viable Además, financieramente. no, No, se pero es que, daba pero es que la financieramente. ley no dice si es o no financieramente viable. Porque entonces no era financieramente viable ¿para quién? Para los dueños de los Para los buses. operadores, claro. Y entonces, Pues entonces- ¿usted de verdad cree, Andrés, que no han hecho suficiente dinero los operadores de Bogotá? Ganan 90% del yo no tengo recaudo, ningún ¿no? problema con que Pero la gente mire, se haga rica, Carlos, eso está bien. Usted Eso estaba está hace, bien. usted Pero estaba hace un pero- rato, usted pero- estaba hace un rato las hablando de ganancias populismo, que de que ganan. evitemos el populismo. Usted decía que no seamos populistas. Por eso le estoy diciendo que a mí no me importa que se hagan ricos. El problema es que se hagan grotescamente ricos a costa de una pesadilla Yo quiero diaria de los hacer un usuarios. paréntesis aquí y actualmente, para que sepan ustedes que están viendo ahí, del recaudo, digamos, de lo que se recoge en dinero por los viajes que se hacen a diario en Transmilenio, solamente el distrito tiene el 6% de esto. Y con ese 6% tenemos que, de alguna manera, mantener las estaciones, que por lo visto evidentemente no alcanza el dinero para poderlo lograr. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que es grotesco y con que esos contratos que se pudieron haber renegociado hace mucho, ¿sí? Y no se hizo, eso también es una deuda. Y este ¿no? alcalde que tiene todo el capital. Y este mediático alcalde también y lo el puede hacer, consejo entonces hay que puede renegociar hacerlo. esos contratos, es algo urgente, porque no es por populismo, es porque es una realidad. Mira. La ciudad simplemente tiene el 6%, 90% los privados de la plata que se recoge con nuestros viajes. Deben los privados poner más para que esto funcione. Mira, es muy sencillo. Eso no lo definimos. El monto no lo define, no es un principio moral que tú o yo o el alcalde Peñalosa o cualquier bogotano se sienta y defina. Para eso son las licitaciones. Para eso son las licitaciones. Ese modelo lo definió el amigo del alcalde Ignacio. Ese Guzmán. modelo es un modelo, y se lo digo Carlos y te lo digo a ti, Mafe, extraordinariamente bueno. Para los operadores. No, para los bogotanos y para las finanzas del distrito. Lo que no está Dígame diciendo, ustedes. lo que no está mencionando Carlos, no Hágame menciona, favores. pero por favor, Carlos, déjame hablar. Lo que no menciona Mafe es que, claro, es muy fácil concitar la indignación ciudadana diciendo que el 90% se lo quedan los privados. Lo que yo les estoy planteando, 95. claro que es una realidad. Lo 95. que también es una realidad es que en un modelo como el de Transmilenio, de BRT, se puede hacer sin necesidad de subsidiar la tarifa. Es más, no solo no hay que subsidiarlo, sino que le quedan recursos al distrito, ese 6% que menciona Mafe. Perdón, lo que no lo mencionan aquí es que en la gran mayoría, me atrevo a decir, ojalá no me equivoque, Carlos es experto mundial en metros, me puede corregir. Yo creo que, si no la totalidad, la inmensa mayoría de los sistemas de metro en el mundo, la tarifa es subsidiada. Así es. Y es subsidiada porque el costo operacional es mayor a lo que la tarifa que se le podría cobrar a la gente. Correcto. Es decir,
Si por ejemplo en Bogotá hacemos un metro y operar el metro por pasajero cuesta 5.000 pesos, no se le pueden cobrar 5.000 pesos a la gente, que no. Habría que subsidiar una parte de la tarifa. Así es. Pero dígame usted, Con ¿cuál es el problema Transmilenio, con eso? el problema es el siguiente: Bogotá, si a duras penas tiene recursos como estamos, Bogotá no tiene los recursos para subsidiar la tarifa, no los tiene. Y decir que los tiene es una mentira. Entonces, estamos criticando un modelo donde no solamente no hay que subsidiar la tarifa, sino que además la tarifa económica es superior a la tarifa operacional y le queda un excedente al distrito. Yo no le veo absolutamente nada de malo a eso. Andrés, yo quiero decir una Nos cosita están muy rápida. preguntando quiénes quieren, entonces para Entraron que tarde a la podamos, transmisión. entraron tarde a la transmisión, entonces John Torres, él es Andrés Villamizar, es director de la Fundación Azul Bogotá, y él es Carlos Carrillo, docente e investigador. Perdón. Director de Algarete.com. Director de Algarete.com. Que pueden entrar a ver y hay extensa información al respecto. Vea, Andrés, lo que usted me está diciendo es simplemente una manera viciada por su ideología, porque aquí hay un componente ideológico muy importante, de torcerle el pescuezo a cuál es la realidad del planeta Tierra. En todas partes estas tarifas se subsidian no porque a los estados les sobre el dinero. ¿Cuánto cuesta un pasaje de metro en Londres? ¿Cuánto cuesta un pasaje de metro en París? Si estas tarifas se subsidian es porque en últimas es mejor negocio para una sociedad darle una dignidad a sus ciudadanos, Así es. acelerar los tiempos de transporte, hacer que la gente se baje del carro. Lo que usted decía es De acuerdo. efectivamente cierto. De acuerdo. Hasta que no existe un sistema de transporte masivo suficientemente digno y atractivo para los usuarios, la gente no se baja del carro. Entonces es mucho más rentable para una ciudad dedicarle esos recursos a que las personas que no tienen, por eso hay tarifas diferenciales, Sí. por eso hay tarifas especiales para estudiantes, tarifas especiales para personas mayores de edad, en todas partes. Entonces, cuando usted dice que no se subsidia Transmilenio, eso no es verdad, porque cuando usted construye una infraestructura a toda costa del Estado, cuando la mantiene a costa del Estado y cuando además monopoliza un bien preciado que es del Estado, que es en este caso la superficie, y se lo entrega a unos privados, usted está subsidiando a los privados. Pero no se lo entrega a los que pasa privados, se lo entrega a los ciudadanos para que se póngale- muevan más rápidamente. No. Los Usted se lo usuarios. entrega, déjame aclarar este punto porque es importante. Usted lo que hace con este modelo perverso de Transmilenio que se inventó Ignacio de Guzmán es entregarle a los operadores privados el monopolio del transporte y aparte hacer que incluso así usted tenga un carro, no pueda utilizarlo porque está metido en un trancón. Entonces es un modelo perverso porque genera un monopolio y un monopolio que solamente busca favorecer a unas personas muy poderosas que ya sabemos quiénes son. No, está beneficiando a los ciudadanos que se pueden mover más No, rápidamente. porque los ciudadanos se podrían mover más rápidamente en un metro subterráneo subsidiado. Pero acá la lógica, que es una cosa ideológica, es que es preferible subsidiar al señor Ríos que subsidiar a la señora que vive en Usme, que le toca pagar 2.200 pesos. Yo quiero hacer una pregunta, Andrés. ¿Cuánto cuesta un pasaje de Transmilenio en Quito? 800 pesos. En dólares. Colombianos. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 800 pesos colombianos, que son Cuesta 25 centavos de dólar. 25 centavos de dólar. Está Y- completamente subsidiado. ¿Y cuánto es el salario mínimo en Ecuador? Porque no estamos hablando, usted decía ahorita que Londres es un imperio. Yo, hasta donde sé, la capital del imperio Sí, quechua no era Quito. No estoy mal, está más o menos en 400 y algo de dólares. Sí, creo que es un poco menos de 400, como Sí, 360 como casi dólares. 400 dólares. Entonces, hagan las matemáticas simples. Una persona en Quito puede coger casi 3 veces más Transmilenio si se gastara, supongamos que se gasta todo el dinero en pasajes. Podría pagar 4 veces más de lo que puede pagar en Bogotá. ¿Es eso justo? Yo Piensen creo esto. que- Y esto es importante porque es que la gente no hace el cálculo de lo que realmente vale un pasaje de Transmilenio. Cuando uno gana el salario mínimo en Colombia, se gana un poco menos de 4.000 pesos la hora y paga 2.200 pesos por un pasaje en Transmilenio. Solamente para ir y volver pierde prácticamente 1 hora y media de trabajo. Esto es como si en Londres, que tanto le gusta a Andrés el ejemplo de Londres, es como si en Londres el pasaje en un bus costara 5 libras. Es Bueno, así. Carlos, ya que estamos hablando Por de supuesto que hay que dinero, subsidiar. que es supremamente importante, pero aquí estamos hablando del subsidio y de lo que un posible subsidio podría o no beneficiar a la gente, ¿no? Que es, a la larga, volvemos a lo mismo, todos los proyectos se deben hacer pensándose en ella. Pero aquí sí me gustaría que habláramos un poco sobre la financiación del proyecto.
y me pareció muy interesante que estaba programada la sesión para un día y la adelantaron para el 5 de octubre, no sé si los que nos están viendo sabían, pero la hicieron el 5 de octubre en el Consejo de Bogotá. Como les digo, la adelantaron y no había varios de los concejales, entre ellos no estaba Holman Morris, no estaba tampoco Juan Flores porque estaban de viaje, y uno particularmente, que fue Jeffer Vega, tuiteó desde el Metropolitano porque estaba en ese momento en el partido. Con esto, ¿qué les quiero decir? A mí me parece que es un poco absurdo, que es como muchas de las cosas que nos pasan en este país, que son como los golazos que nos meten, no importa si estamos a favor o en contra de un proyecto, sino que esperen el momento donde todo el mundo estaba como entretenido y esperando que la selección juegue, además porque estábamos esperando pues si íbamos o no íbamos al Mundial, ¿no? Entonces, un poco absurdo que esto suceda. Es evidente que el Consejo de Bogotá, la mayoría apoya la administración distrital, y eso todo el mundo lo sabe, que no es tampoco un delito, ¿no? Pero es evidente siempre que tienen... No haya burocracia, siempre y cuando no haya burocracia, pero sin embargo, pues esto no se ve muy bien. ¿Ustedes qué me pueden decir de este suceso por un lado y por el otro de la manera en la cual se va a financiar? Porque nos acaban de aumentar el cupo de endeudamiento de la ciudad de una manera brutal solamente para traer más buses a la ciudad. Yo creo que el fin no es traer buses a la ciudad, Mafi, plantearlo así no tiene ningún sentido. El fin es viabilizar y hacer más eficiente y más efectivo el transporte público para los bogotanos. Es decir, no vamos a hablar muy en detalle del metro, pero tiene que ver en el fondo porque es un sistema integrado. Ojalá hagamos uno similar a este exclusivamente del tema metro. Entonces no me voy a detener mucho porque es suficiente tela para cortar ahí con el tema del Transmilenio. Yo sigo sin escuchar hasta el momento, y aquí está Carlos que ha investigado el tema a profundidad, sigo sin escuchar cuál es la alternativa ya vamos a hablar que de la proponen. alternativa. Después de hablar de la financiación, okay, Andrés, hablemos de la Yo no alternativa. le veo absolutamente ningún problema y me parece que eso sí es hilar fino. Y me parece que podríamos estar aquí sentados entonces diciendo, ¿qué tal que la administración dijera que suspende los debates en el Consejo porque está jugando la Selección Colombia? Entonces, la vida... Pero sí adelantaron una que ya estaba programada para otro día. Lo adelantaron para que en internet no se moviera nada. Por eso mismo, en ese momento, 3 de los concejales, que además, pues, Andrés, uno le guste o no le guste, Holman Morris y Juan Carlos Flores son de los concejales más juiciosos que tiene la ciudad, y ellos no estaban en ese día y no pudieron votar porque se adelantó la plenaria justamente para ese día. Y entonces tú lo que estás diciendo es que la administración sabía que ellos no iban a poder estar. No sé si la administración, pero por eso digo, tampoco no, estoy señalando a nadie, ellos... pero sí queda muy mal, o parece, o queda ese tufillo, además porque acuérdate que en este país hemos estado acostumbrados a que el Congreso y las diferentes instituciones o corporaciones que tienen la misión de legislar, siempre legislan cuando estamos dormidos, o no, se van hasta las 12, 12:30, cuando ya no hay transmisión en vivo, cuando hay partidos, cuando hay reinados, cuando hay infinidad de eventos que distraen la atención. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo se puede ver eso? No, yo creo que esto ha tenido amplísimo debate en el Consejo, amplísimo debate en los medios de comunicación, como decía Carlos, es un tema que suscita un interés desproporcionado, digamos, frente a otros temas como el de Tumaco, para no ir más lejos, etcétera, porque es el epicentro del poder y de las, digamos, instituciones económicas de la ciudad y del país. Este pedacito de séptima sobre el cual se concentra buena parte de la oposición al proyecto. Pero yo creo que ha habido más que amplio debate, y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo por mucho tiempo, pero yo creo que más que centrarnos en eso, insisto, me parece interesante hoy centrarnos en los méritos o los problemas del proyecto. Y la que financiación, por ejemplo, ¿sí? Cuéntame qué sabes sobre cómo se va a financiar, y Es ya carísimo. Carlos nos cuenta. ¿Tú sabes Es un cómo se va a proyecto financiar? locamente caro. Pues yo no sé bajo qué parámetros Carlos opine que es caro. Las cosas en la administración pública y en las decisiones de política pública es irrelevante si son baratas o si son caras. El factor que importa es el costo-beneficio. Es decir, algo puede costar X cantidad de plata, que puede ser una cifra gigantesca. Que puede ser si el beneficio, grande, claro, exacto, si el beneficio es mayor, no importa lo caro que sea. Igualmente no importa que algo sea muy barato. Si el beneficio es menor al costo, tampoco se debe hacer. La valoración del proyecto de metro subterráneo de Gustavo Petro dio con relación costo-beneficio negativa. Por eso no tuvo viabilidad. Eso es la razón
de apuño que pues, los opositores del Enrique Peñalosa se pueden dedicar a desmentir y a negar hasta que les salga canas en las barbas, pero es la verdad y eso se puede demostrar, digamos, hay instancias absolutamente objetivas como la banca multilateral, como el Banco Mundial, etcétera, y Planeación Nacional, etcétera, que han mostrado que la valoración costo-beneficio del metro subterráneo era negativa. Es decir, lo importante no es que fuera caro o barato. Andrés. La relación costo-beneficio de Transmilenio por la séptima es altamente positiva. Carlos, Andrés, ¿cuánto nos va a yo costar solamente esto? quiero aclararle una cosa a quienes nos ven, y es que por lo visto Andrés no ha entrado a la página del metro a ver los últimos estudios que publicaron, porque es que ahí hay unas canastas en las que lo que usted dice no es cierto, el metro subterráneo daba uno en costo-beneficio. Hace unos meses la administración dijo que el metro subterráneo tenía un costo-beneficio de 1.7 y lo han ido bajando, y lo van bajando, y lo van bajando, y en el último estudio da 1.2, pero háganme el favor y pónganle cuidado a esta perla, da 1.2 cuando usted le mete las 3 troncales. Las 3 troncales de Transmilenio. Las 3 troncales Es por eso, Andrés, alimentadoras, y hay que poner unas es comillas por eso gigantes. que de alguna manera yo alimentadoras. decía hace un Entonces, momento que parece un contentillo, porque tal como nos están planteando el proyecto de la Caracas, del metro, parece que el metro fuera a alimentar a Transmilenio y fuera como la excusa para poder construir esas troncales. No. Y no al contrario, no lo que debería ser, que es supuesto. en cualquier Pero, ciudad del mundo, miren, que es pero los entonces, buses alimentan el metro. termina este proyecto que está aún en factibilidad, y hay que decírselo a la gente con un poco de decoro. Yo no entiendo cómo esta Y de la manera administración más sencilla, por puede favor, mentir de la para que manera que no se miente. Este es un proyecto que está aún en prefactibilidad. La ¿Estamos hablando del factibilidad metro o de Transmilenio por la séptima? del proyecto del COMPES 3900 que entregaron. Ese proyecto, los estudios los entregan el otro año. Los estudios no están completos, entonces ni siquiera sabemos realmente cuánto cuesta. Pero con la información que se tiene hoy, eso da un costo-beneficio de 1.2 metiendo las troncales. Venga, y si no se sabe cuánto cuesta, ¿cómo es posible que Bueno, aprueben un la magia de la mermelada. sobre Pero es que 2.4 la magia de la Carlos está mermelada. hablando del metro. Si usted le saca, Pero si usted le saca el proyecto del metro, están las troncales, correcto. si entonces usted le saca el eso no- proyecto del metro las troncales, daría negativo. No, pues que por eso es que usted mismo lo dijo, es una canasta. Pero, Daría insisto, negativo. Pero es que estamos desviando los recursos que deberían ir, en la opinión de muchos, para construir una red de metros a una red de Transmilenios. Y el Transmilenio por la Caracas es una condición sine qua non del supuesto metro, del trencito cañero, como le digo yo, porque yo creo que ese metro nunca lo van a hacer, pero es una condición sine qua non. Si usted ha visto la presentación de Sistra dice: hasta que no esté operando la troncal de la séptima, no vamos a intervenir la Caracas. Porque es que es imposible. ¿Usted cómo cierra la Caracas sin tener ese corredor que sería Sí. el Transmilenio de la séptima? hay para desviar el flujo? hay dos cosas para decir ahí. Una, es cierto que como se tiene que hacer el metro y los bogotanos quieren que se haga el metro y va a ser necesario intervenir la Caracas para hacer el metro, hay que darle un desfogue a la ciudad hace tiempo. Pero la séptima requiere solución independientemente de la situación del metro. Es Si decir, no hay otra solución que no sea Transmilenio. eso es lo que quiero que Vamos a hablemos. hablar de la alternativa. Eso es lo que entonces. quiero que hablemos. Bueno, antes de hablar de la alternativa, que creo que es el paso interesante y más adecuado para cerrar esta discusión, este diálogo, pues como hay personas que se acaban de conectar y algunos, un par, he leído algunos comentarios, entonces quiero hacer la claridad nuevamente. Primero, no soy periodista, no soy presentadora, soy activista política y lo único que estoy haciendo acá es facilitando a partir de esta semana. Ellos son los 2 primeros invitados de este espacio donde vamos a estar cambiando de formatos, vamos a estar cambiando de temas, los temas que le interesan a nuestra ciudad, a nuestra Bogotá. Yo tengo un proyecto que se llama Ideas por Bogotá y me interesa que todo esto sea lo más digerible para los ciudadanos. Y además vamos a hablar de algunos temas del país que en este momento y que pues nos interesan a todos. Entonces acá voy a hacer mis opiniones, voy a hablar, yo no modero nada, sino solamente facilito y opino. Para darle tranquilidad a los que nos están viendo, porque de pronto algunos ven esto y sienten que es un debate de 2 contra 1. Yo conozco las posiciones de Mafe en este y en muchos otros temas y yo acepté venir a hablar acá
No fui vino con los ojos cerrados, no no fui fue engañado, engañado. sé perfectamente cuáles las posiciones de Mafe en estos temas. Las de Carlos, por supuesto, hemos debatido creo que ya más de 10 veces o de pronto muchas más, y debatiremos otras tantas. Entonces en eso que pueden estar tranquilos los que nos están viendo, porque no es una encerrona, no Así me es. siento, aunque en ese sofá hay dos y aquí solo hay uno, yo estoy confiado en no en la imparcialidad en las posiciones de Mafe, Porque no pero existe la imparcialidad. en la imparcialidad en el manejo del debate de hoy. Así es, y estamos tratando también de mostrar que podemos debatir de una manera diferente. Quiero contarles a quienes hasta ahora se conectan que tanto Carlos como Andrés esta mañana discutieron en un debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República, donde se habló sobre cómo va la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa. Y allá estuvo un poco acalorado y demás, pero acá no estamos hablando de revocatoria, acá estamos hablando de un proyecto que es el Transmilenio por la carrera séptima, que en definitiva nos toca a todos, no solamente a quienes viven cerca, quienes estudian o quienes trabajan, como aquí Publimetro, que está sobre la carrera séptima, sino a todos los bogotanos. Entonces continuemos con este debate. Yo creo que lo más interesante ahorita para cerrarlo es que hablemos sobre las alternativas. Yo quisiera decirles algo, y es que desde hace algunos años se ha hablado sobre una alternativa específica, que es el tranvía por la carrera séptima. El tranvía, más o menos en 1884, como a finales del siglo XIX, se hizo un tranvía por la carrera séptima, que como sabemos es la avenida más antigua de la ciudad, y este tranvía era empujado por mulas. Luego ya como en el siglo XX, más o menos a mediados del siglo XX, pues se implementa el sistema eléctrico. Ya después esto desapareció y es, como les decía, es una de las ideas o de las alternativas que se ha presentado en los últimos años. De hecho, Carlos Fernando Galán, que es senador y que pues es uno de las personas que más respalda la administración distrital de Enrique y a la administración de Enrique Peñalosa, pues él mismo, cuando estaba lanzándose a la alcaldía de Bogotá, planteaba esta como una alternativa viable. Entonces, como esta es una de las alternativas viables, ¿qué les parece a ustedes esta? El tranvía por la séptima solo no es viable. No es viable. Lo primero que tiene que hacer Bogotá, si quiere resolver sus problemas gravísimos de movilidad que nos están costando un infierno de dinero, es resolver el problema del borde oriental. Y eso solo se resuelve con un metro pesado subterráneo. No hay otra forma. Andrés ponía al principio de este debate el ejemplo de la aorta. Así es. Se necesita una aorta que lleve el flujo que es necesario, y eso solo lo da un metro subterráneo de altísima capacidad. Así funciona en todas partes. Usted no puede coger la Central Line de Londres y cambiarla por buses. Simplemente no puede. De acuerdo. Es imposible. Usted no puede coger la línea 1 y la línea 2 de Shanghai y cambiarla por buses, porque así ponga 50.000 buses, no va a ser capaz de transportar la misma cantidad de gente. Pero ¿y el Entonces, tranvía? el tranvía es un medio de transporte que no es de alta capacidad. No podría funcionar en la séptima solo. Podría funcionar en la séptima después de que se haga un metro subterráneo por la 11. Si en este momento, en lugar de estar en esta discusión de que no, que es elevado, que hay, que qué mermelada le damos a los concejales para que nos apruebe, si el alcalde no fuera Enrique Peñalosa, si el alcalde hubiera sido Pacho Santos, para que no digan que esto es un problema de castrochavismo, si el alcalde hubiera sido Pacho Santos, en este momento habría una tuneladora dándole por ahí debajo. No. Y dentro de 5 o 6 años, o el tiempo que se demorara, habría una infraestructura realmente pesada y realmente pensada a largo plazo. En Quito ya hay tuneladoras y era un alcalde de derecha frente a un gobierno de izquierda, y no un problema ideológico. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Cómo se soluciona el problema del borde oriental? El problema del borde oriental, como están las cosas hoy, se va a solucionar con 2 troncales paralelas de Transmilenio y con un segundo piso por la Caracas. Háganos usted el favor. Entonces tenemos 3. ¿Cuánto costó el Transmilenio por la Caracas? ¿Cuánto costó volver a hacer las losas del Transmilenio por la Caracas? ¿Cuánto cuesta el Transmilenio por la séptima? ¿Cuánto cuesta el trencito cañero por encima de la Caracas? Todo eso ha sido para reemplazar lo que había sido un metro pesado de altísima capacidad hecho hace 20 años. Entonces estamos haciendo tranvía por la séptima, no. Con metro subterráneo, por supuesto.
Si metro subterráneo Bueno, no va a solucionar el ya, problema. yo creo que Ya estamos- se puede transportar. Tranvía por la gente séptima que- podría ser. Es definitivamente. absolutamente imposible, pero ya estamos avanzando. Miren, ya aquí hay varios puntos en los que estoy de acuerdo con Carlos. Entonces yo creo que estamos avanzando. Qué bueno, Maravilloso. esto va a ser una de nuestras Uno grandes de triunfos. los tuiteros decía que apostaba que no éramos capaces yo de decirle... ¿De quién es tuitero? O sea, un tuitero que te sigue a ti, que te escribió... Ah, no, te yo no tengo digo que- tuiteros, porque... No, seguidores me refiero. Un seguidor tuyo Eso escribía... es Fernando Campo, que tiene cuentas en Twitter. Bueno, Por cantidad. Un seguidor tuyo te escribió diciendo que estaba seguro que ni yo le iba a poder decir a Carlos que tenía la razón en nada y Carlos no me iba a decir a mí que yo tenía la razón y en yo nada. les dije, ¿qué le dije yo? Yo creo que Y sí. tú crees que sí, Yo entonces creo que tenías sí. razón. Creo que Carlos ya ha dicho que está de acuerdo conmigo en un par de cosas, en la analogía de la aorta, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo en varias cosas que ha dicho Carlos. Una, el problema del borde oriental es el gran problema de movilidad que tiene Bogotá en este momento, o uno de los grandes, para no ser excluyente, y hay que solucionarlo, primero. Dos, estamos de acuerdo, Carlos y yo, y creo que Mafe también va a quedar de acuerdo si no lo está ya, que el tranvía por sí solo, como una alternativa a Transmilenio por la séptima, no es viable. Por sí solo no. Por dos razones claras, se las repito por los que se conectaron más tarde, porque eso ha suscitado mucho interés. Yo en Twitter cada rato me mandan renders muy bonitos de... Igual esto lo van a poder ver, digamos, ya Si se lo queda quieren acá, ver completo, y lo, sí. y lo pueden ver completo, así que Muchos me han escrito diciendo, bueno, ¿por qué no el tranvía? Que es muy bonito, es estético, es limpio, tiene una cantidad de ventajas. Primero, ya la mitad de la troncal, por así decirlo, el pedazo de la décima ya está construido, es decir, ya Muy viene bonito, un ¿no? flujo, Muy ¿cómo? bonito. Mucho mejor la décima ahorita Muy que bonito. antes del Transmilenio. Muy bonitos. Mucho mejor que antes. Bonito no es subjetivo. ¿Sabe que yo no sé? Bueno, pero primero termino y ya usted puede hablar. Ese flujo que viene de pasajeros, que yo lo asemejo a un flujo sanguíneo en un organismo, es un flujo superior a los 25.000 pasajeros, entre 20 y 25.000 pasajeros hora sentido. Y llegan a un punto que es la estación Grandota, que es muy conocida, que es enfrente del Museo Nacional. Ahí, si se construye un tranvía, a partir de ese punto, el mejor tranvía, de más alta capacidad que se podría construir en Bogotá, movería cerca de 8.000 pasajeros hora sentido. Es decir, es como un tubo del acueducto, un tubo madre, y pasarlo a una tubería de una casa. No se puede. Pero aparte de eso, está el tema del mecanismo de transbordo. Es decir, si ustedes pasan de tener un pedazo de Transmilenio, que ya lo hay en la décima, y el siguiente pedazo es un tranvía, tienen que bajar a todo el mundo de los buses y subirlos a los vagones del tranvía. Eso es absolutamente físicamente imposible en una estación. Colapsa y se volvería pues una aglomeración en pocas horas de decenas o inclusive cientos de miles de personas atascadas en ese punto. Es el equivalente a un infarto. Eso es lo que pasa cuando uno le da un infarto en el corazón, que se tapó una arteria, el flujo sanguíneo se acumula y luego explota y uno se muere de un infarto. Estoy Entonces, completamente de acuerdo con usted. vamos hasta ahí. Entonces, dice Carlos que la alternativa, según le entiendo hasta el momento, la alternativa a Transmilenio por la séptima es un metro subterráneo por la corredor 11-13 Así es. y un tranvía o algún otro mecanismo por la séptima. O una pista de patinaje sobre hielo, Lo o que en usted quiera. costalados, o lo que usted Bueno, quiera. entonces le digo. Después de que haya un metro subterráneo. Exacto. Eso tampoco es verdad y les voy a explicar rápidamente por qué. Primero, el solo metro por el corredor 11-13 subterráneo, así sea subterráneo, que además no es viable hacerlo, no tenemos cómo hacerlo, pero si hubiera un milagro y llamar a Bill Gates, Usted sabe que Y sí, nos- usted sabe que la plata está. no está. Este proyecto del COMPES 3900 es No está. aún más caro de lo que es el No metro está, subterráneo. no está y no es viable hacerlo, ya lo Pero dijo. si el gobierno nacional dio El gobierno nacional dijo que no era viable, por eso no, pero es que el escogieron gobierno nacional dice que no es viable por una coyuntura política, porque es que estamos a meses de las Puertas de elecciones. elecciones. Y si Peñalosa no se sale con la suya, se va a caer. Y si se cae Peñalosa, se cae toda la... Bueno, entonces Carlos sostiene que esto es un complot político entre el gobierno nacional, Lo el sostiene. Banco Pero así Mundial se llama. y la alcaldía para frenar el metro subterráneo. ¿Usted sabe por qué Peñalosa nació en Washington? ¿Qué? Porque el papá estaba viviendo en Washington, la familia en ese momento. Haciendo que... No sé. Me imagino que era tener un cargo diplomático, no sé. trabajaba para el Banco Mundial, estaba haciendo unos cursos para el Banco Mundial. Entonces el Banco Mundial está en una manguala con Enrique Peñalosa y el gobierno nacional para mentirle a los bogotanos. Esa es la teoría de Carlos, la teoría de la conspiración de Carlos. Y ni siquiera, porque en los estudios del Banco Mundial que están colgados en la página, aparece que el metro subterráneo vale menos que el elevado.
No, eso no es cierto, Carlos. Pero si ahí están los estudios. Pero Claro, lo invito bueno. a que vea un artículo muy interesante que está publicado en algarete.com.co, Sí. donde un chico muy acucioso que se llama César Cantor hace un barrido por ese estudio del Banco Mundial que está publicado ahí. Listo, pero perdón, es que no me han dejado terminar. No me Disculpe han dejado para terminar. cerrar esto, Sí. pero el senador Carlos Fernando Galán, volvemos a él, aceptó en un programa, creo que si no estoy mal es el programa de debate de Yesid Lancheros en Canal Capital, que definitivamente el metro elevado hoy costaría más de lo que se tenía presupuestado. Entonces va a llegar, como había dicho antes, hasta un tramo más corto y va a costar más al final. Pero no nos desviemos del metro porque No, pero es que quería que eso quedara claro, es porque fundamental. sí creo que es importante. El proyecto del metro subterráneo, que originalmente iba hasta las 100, luego lo cortaron hasta las 53, Sí. por plata. Muéstreme usted Y- en dónde se corta hasta las 53, porque esto es una de las cosas que repiten como mantras. Esa es la estrategia Sí. de comunicación. Repetir, repetir, repetir. Como repetir. repite como mantra ¿En qué? Carlos, que Peñalosa vende buses Sí. Volvo Y hasta esta que eso mañana cala. se explicó Bueno, por qué. muchachos, Pero ya bueno, tenemos pero- que... pero dígame- No, es que no me han dejado terminar, perdón, no me han dejado Solamente dígame terminar. que usted me dice que llegaba hasta Andrés. las 53. Otra mentira reiterada, que se podría hacer el metro por tuneladora. Yo no sé si Carlos no se leyó los estudios del metro de Petro. No estoy hablando de los estudios de Del Sistra metro No Bogotá, de ni de Petro, Peñalosa. no de Petro porque Los empezó estudios- desde la administración. Sí, los de estudios Samuel contratados Petro. por Gustavo Petro señalan que a partir del punto cercano a la clínica Marlin adelante no es viable la tuneladora. Es decir, toca Un hacer poquito más acá. zanja, toca hacer un hueco de, creo que si la memoria no me falla, un poco más de 20 metros de profundidad, una zanja de 20 metros de profundidad. Para los que no son ingenieros y no son expertos en obra pública, que yo tampoco lo soy, simplemente imagínense el hueco, el problema del deprimido de la 94. Ese tenía 8 metros de profundidad. Y aquí estamos hablando de una zanja de un poco más de 20 metros de profundidad. Y ese tenía un largo de unas pocas cuadras. Aquí estamos hablando desde la calle 47 más o menos hasta la calle 100. Un Volvemos roto. a los mantras. Sí, no Volvemos es a lo que los estoy mantras de diciendo. la repetición. Bueno. Es que no, es que Entonces, no. pero es que además- hay una cosa, Andrés. Vamos Caí, a caí en la seguir cerrando, trampa, por favor. caí en la trampa Y los- de y desviarme los- al metro y y los haber hecho Vamos a deprimidos. cerrando, por favor. Si los deprimidos de la séptima, entonces, ¿cómo los van a hacer? ¿Con una varita mágica? No, pero esto es El usted no Transmilenio por la puede. séptima Hay deprimidos. completa Sí, hay contempla 3 deprimidos. Sí. Entonces, dicen que no se puede hacer un metro subterráneo como se hace en todas partes del mundo, pero sí se puede No, hacer un No Transmilenio es que no se subterráneo. pueda. Claro que Bueno, se puede, contésteme pero es una más cosa. costoso. Vamos a cerrar. Usted tiene entonces, razón, yo no, pero creo es que yo quiero que decir el un par de debate cosas. lo podemos cerrar. Quiero decir un par de cosas, Mafe, porque Para creo que cerrar entonces. Una hay una intervención cosa de para lo que cerrar no y hemos vamos a cerrar, hablado, ¿vale? hay una cosa de lo que no hemos hablado y es de cuál es el valor histórico y patrimonial de la séptima. Eso es una cosa de la que no se ha hablado, de cuál es el valor urbanístico de la Sí. séptima, de qué es lo que va a pasar con esta troncal, porque Correcto. nos desviamos un poco hablando del sistema de transporte como un sistema, como un todo, y no nos enfocamos lo suficiente en el punto de la séptima. Cuando usted dice que había que hacerlo por cut and cover desde un punto, sí, es cierto, entonces listo, hagámoslo por tuneladora desde la 55 hasta Kennedy y elevémoslo en la 11 con 13 hasta la 100, ¿no le parece? No cabe metro elevado por la 11 ¿Por qué por la no? 13, por el ¿Por qué ancho de no? la vía. Pues compre los predios. Bueno, Y vamos, les echa cerramos. más. Andrés, Entonces, cierra, pero por piense favor. usted Mire. cómo, Cierra, por favor. o volteenlo entonces, búsquenle una alternativa de la 55 para allá y que de la 55 hasta el Portal de las Américas sea subterráneo, si es lo más fácil de hacer Andrés, y lo más cierra, por barato. favor, porque Pero, ya se nos acabó el estamos- se nos tiempo. acabó el no, pero yo tiempo, sí quiero decir un entonces, par de cosas Sí. No, muy pero, importantes Carlos, sobre el continuemos el debate, valor entonces. histórico de la Me séptima parece que no clave hemos lo que hablado. dice Carlos. Yo Continúa, creo y que después también lo podemos continuar sí, en las redes sociales. la razón, y lo podemos seguir el debate por Twitter, Y después la sí. razón fundamental, a la par con la importancia del transporte, es la recuperación de la séptima, del valor arquitectónico. Con culatas. La séptima, no. Y eso es uno de los requisitos del proyecto, es que no queden culatas como quedaron en la 30. Y entonces, Precisamente. ¿cómo va a ser? Miren. ¿Cuántas compras Esperemos parciales? Bueno, que miren. Andrés termine el... Más de 1000 predios tocó comprar para hacer la troncal de la 30. Y aquí estamos hablando de más o menos 300 predios que tocaría comprar, que no hacen el proyecto desbordadamente costoso. Pero miren, yo he vivido siempre, al igual que Mafe, por este sector. Me he recorrido la séptima a pie y en bicicleta y en transporte público, desde la 39 hasta la 127 como mínimo, muchas veces. Buena parte de este pedazo de la séptima en el que estamos ahorita no tiene andenes. Son andenes absolutamente inviables para una persona caminar, ni qué decir de una persona con discapacidad en silla de ruedas o una persona con un coche de bebés. El proyecto incluye
renovación de andenes, construcción de una ciclorruta de la 100 en adelante, como mencionaba Carlos, recuperación de la seguridad con instalación de cámaras. Es toda una recuperación integral arquitectónica y urbanística de la séptima. No es solamente montar una troncal, pero además se está logrando, se busca lograr con este proyecto mejorar los índices de contaminación, no solo del aire, sino también auditiva, mejorar la seguridad, mejorar el espacio público y, por supuesto, descongestionar una vía que ya está al borde de colapsar. Y si la alternativa que presenta Carlos o algunas otras personas es que no se haga el Transmilenio porque debemos hacer un metro subterráneo por la 11, entonces ya están reconociendo que no hay alternativa al Transmilenio por la séptima y estamos criticándola sin plantear una alternativa viable. Bueno, Andrés, a mí me interesa muchísimo esto que acabas de decir porque yo sí creo que en definitiva la carrera séptima está muy deteriorada y estoy totalmente de acuerdo en que se debe hacer, y más allá de eso, simplemente hablar, evidentemente es un elemento muy importante el tema de la movilidad, sí, como tal, de las vías, de lo que se va a dar, si se va a dar acceso o no a las bicicletas, a los peatones. La carrera séptima debe seguir siendo una vía peatonal como lo ha sido desde o caminable como lo ha sido desde su origen, ¿no? En definitiva, la carrera séptima está deteriorada. En definitiva, hay que hacer algo con los andenes, con las fachadas, con el espacio para que la gente pueda tener. Yo personalmente, y volvemos a esto de que yo también opino, entonces creo que hay que hacer una renovación, una revitalización real a la carrera séptima. Todavía no estoy convencida de que Transmilenio sea la mejor alternativa. En definitiva, creo que hay que mejorar lo que ya hay para poder pensar en algo como esto. En definitiva, creo que Transmilenio no puede alimentar un metro, o sea, el metro no puede alimentar un Transmilenio, sería, digamos, una alternativa muy costosa para alimentar buses. Y en definitiva, creo que hay que involucrar mucho más a la ciudadanía. La ciudadanía definitivamente no se siente escuchada. Así la administración diga que ha hecho diferentes cosas para que esto suceda, nada más hay que leer los comentarios que hay acá, que hay de todo. Incluso hay algunos apoyando a Andrés, definitivamente, porque hay de todo un poco. Pero sí la gente siente que no se le ha escuchado y se está organizando gente de diferentes estratos socioeconómicos que gozan de la carrera séptima, se está organizando gente que trabaja, que estudia y que simplemente así no vivo por acá, le interesa. Y hay que escucharlos. Entonces, y hay que escucharlos. Entonces yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Dame un segundo, ya les voy a dar ahora sí para que cada uno diga como una frase para cerrar, pero les pido por favor que sea una frase porque ya estamos como salidos del tiempo. Entonces muchísimas gracias por el espacio. Esto va a quedar, esta grabación va a quedar en Publimetro Colombia, pero la dirección es exactamente como ya. @Publimetro Colombia. @Publimetro Colombia, para que ustedes entren, aquí va a quedar embebido y pues para que ustedes me hagan el favor también de mostrárselo, porque creo que logramos de alguna manera que cada uno planteara lo más técnicamente posible, aunque obviamente también tiene sus temas políticos, sí, porque ningún tema de ciudad puede desligarse del tema político. Esto en términos técnicos cada uno, por favor. Discusión. Claro. El tema aquí ha sido eminentemente político. Ha tenido dos, entonces. No da una discusión técnica, Carlos, una discusión política con mermelada en forma de cono, mermelada de sabor a zanahoria, todo tipo de mermelada. Así es como aprobaron esto. Yo quiero invitar a los vecinos de la séptima primero a que no se den por vencidos. Este esperpento se puede detener y quiero invitarlos a que asistan el próximo sábado, el 21 a las 2 de la tarde, al carnaval por la defensa de la séptima, que arrancará desde el Parque de los Hippies y también desde Hacienda Santa Bárbara, para demostrarle a este pésimo alcalde que los ciudadanos sí podemos detener proyectos como estos que son abiertamente antitécnicos. Enrique Peñalosa solamente quiere hacer el Transmilenio por la séptima para ponerlo como portada de sus catálogos para seguir vendiendo este sistema, los catálogos del ITDP. Eso es un hecho. Aquí la discusión técnica ni siquiera vale la pena realmente darla, porque es que en todos los escenarios la administración pierde. La administración lo que hace es utilizar su aplanadora política y mediática para imponerle a la ciudadanía un proyecto que no quiere y un proyecto que es técnicamente una defesia. Gracias, Carlos. Entonces, yo creo que todo tu llamado a escuchar más a la ciudadanía me parece válido. Yo desde la Fundación Azul Bogotá invito a la administración distrital
a que abra más espacios con la ciudadanía, a escucharlos y a tener en cuenta sus... Salgan el sábado, de pronto, es decir, la gente va a estar Una máscara afuera. de Petro. No, pero salgan, de pronto ese puede ser un espacio interesante si lo hacen y si le llegan a la gente De acuerdo, de una manera si amable para escuchar. si es un escenario en el que se quieren hacer críticas constructivas y tratar de mejorar el proyecto, me parece válido que vayan, e inclusive estaríamos dispuestos a asistir nosotros, que no somos voceros oficiales de la alcaldía, pero defendemos escuchar a la gente y transmitir y ser un puente. Estamos dispuestos a ser un puente. Miren, hace unos años, cuando se planteó este tema de la Transmilenio por la Séptima, esta organización Corpo Séptima se opuso al proyecto. Se opuso además porque fueron engañados por Samuel Moreno. Samuel Moreno les habló de una troncal de metro ligero por la Séptima, una cosa que no tenía, eso sí, ni pies ni cabeza técnica. No era absolutamente nada, era una mentira, una falacia de Samuel Moreno. Y se opusieron al Transmilenio por la Séptima, creyendo en digamos, en estos cantos de sirena de Samuel Moreno. Hoy, después de haber escuchado a la administración, después de haber oído las razones, Corpo Séptima apoya este proyecto. Yo creo que ha sido un ejercicio interesante. Séptima representada A varios de los vecinos de la ¿a Séptima. qué vecinos? Si nos aclara, por favor. Porque es que es fácil decir solo Corpo Séptima. No, lo que es fácil es deslegitimar a cualquier persona que no, esté de acuerdo con usted, yo le Carlos, estoy pero diciendo es que difícil. cerremos. Bueno, Y ya después entonces volvemos yo creo como- que importante seguir debatiendo, dar argumentos, dar razones, plantear alternativas si las hay, y mantengo mi oferta inicial. Si alguien me plantea con argumentos y razones técnicas un proyecto mejor que el de Transmilenio por la Séptima, la Fundación Azul Bogotá será la principal abanderada de ese nuevo mejor proyecto. Nuestro único interés es el bienestar de la ciudad. Carlos, no obstante las suspicacias de Carlos, lo hemos dicho, no recibimos un peso de la administración distrital, no tenemos contratos con la administración distrital, que la ley no nos lo permitiría además. ¿Por qué no mostramos ¿Qué? las cuentas? Sí, perfecto. Yo le he dicho Yo a hasta usted, los entutelé a Un día de ustedes. estos, y cuando me perdió la quieran- tutela por No, pues es poner la que... mano. Cuando quieran, yo la les puse sirvo mal. de Es que fuentes, ustedes, queremos ver eso. ustedes Entonces, se apoyan en lo que les terminemos. permite la ley Listo. para hacerlo de manera turbia. No es de manera turbia, Carlos. Terminemos. Pues muéstrenme las cuentas. La discusión está abierta y lo importante aquí es acertar. No es que tenga razón Enrique Peñalosa o que tenga razón Carlos Carrillo o Andrés Villamizar o Mafe Carrascal. Eso es irrelevante. Lo único importante es el bienestar de la ciudad. Y los ciudadanos tienen derecho a que se dé un debate franco, con argumentos, como creo que lo hemos hecho hoy, sin faltarnos al respeto. Y los felicito por eso. Gracias Sí, por... y yo he debatido con Carlos de la misma forma en muchas ocasiones. Podemos estar radicalmente en desacuerdo en muchas cosas, pero nunca trascendemos o procuramos no trascender al espacio de lo personal. Y reitero la invitación que ha hecho Mafe desde la Fundación Azul Bogotá, ella desde Ideas por Bogotá, para que los ciudadanos se vinculen a esta discusión. Yo tengo amigos cercanos. Nosotros podemos ser puentes Sí, como tengo- las dos fundaciones. Tengo digamos. amigos cercanos que viven sobre la Séptima que me han dicho que esto les parece terrible, que no entienden por qué se quiere hacer un Transmilenio por la Séptima. Hasta Bueno, Felipe, Andrés, Y hemos tratado de Entonces- explicarlo. hasta Felipe Yo- Zuleta, que yo creo que es más peñalosista que usted, dice que no va a Transmilenio por la Séptima. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá. Definitivamente, no sé, yo por lo menos me sentí muy bien estando en este espacio. Creo que logramos el objetivo, incluso logramos que nos pusiéramos de acuerdo en diferentes cosas. Estoy muy de acuerdo contigo, Andrés, en que a todos nos interesa el bienestar de la ciudad. Entonces, discutamos más con argumentos, más con ideas. Compartan por favor este video que va a quedar aquí en la página de publimetro.com. Y nada, nos vemos la próxima semana. Cada martes vamos a estar poniendo acá también en la página de Publimetro un videoblog contándoles sobre qué vamos a hablar cada jueves. Entonces, muchísimas gracias por estar en esta primera transmisión y gracias a ustedes también por estar. Muchas gracias.